Bueno, vamos a seguir viendo tipos de actividades que podemos añadir a nuestro curso y vamos a darle aquí a añadir una nueva. En este caso vamos a añadir lo que es un cuestionario. Básicamente un cuestionario es un test que se le pasa a los alumnos para evaluar el conocimiento que han adquirido durante el curso o durante el tema, ¿no? Bueno, le vamos a dar a agregar y vamos a dividir esto en dos partes. Primero vamos a ver una primera parte, cómo configurar el cuestionario, y luego veremos en un segundo vídeo cómo añadir las preguntas al mismo. Entonces, lo primero hay que ponerle un nombre al nuevo cuestionario, examen de repaso, por ejemplo, y una descripción. Este es el examen de autoevaluación, por ejemplo. En la parte inferior tenemos diferentes secciones. La primera es temporalización, que es si yo quiero que el cuestionario se abra o se cierre a partir de unas fechas, pues aquí es donde especifico la fecha y hora. Tendré que marcar primero aquí habilitar para poder activar o desactivar esa fecha de inicio. Antes de esa fecha no se podrá contestar, y una fecha de cierre que después de ese cierre no se podrá contestar, ¿vale? Un límite de tiempo para hacerlo. Vamos a, por ejemplo, poner que el cuestionario hay que hacerlo antes en como máximo 30 minutos, ¿vale? Le envío en esta opción de cuando el tiempo ha terminado, regula qué es lo que pasa si un estudiante está contestando y se le acaba ese tiempo. Si tenemos la opción de el envío debe hacerse antes que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará, lo que pasará es que una vez llegados los 30 minutos se aborta y no queda grabado nada de las contestaciones del usuario. Si elegimos el envío se realiza automáticamente, cuando llegue a los 30 minutos, automáticamente se envía lo que haya contestado, ¿vale? Y la tercera opción es que hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder más preguntas. Esto significa que cuando lleguen los 30 minutos puede pulsar el botón de realizar el envío, pero no contestar más nada, ¿no? Vamos a dejar el envío, se realiza automáticamente. Y luego hay un periodo de gracia para el envío. Si se nos ha pasado esta fecha, pues podemos activarlo y poner el número de días, pero eso lo que hará es que nos aparezca la tarea como rellenada fuera de tiempo, ¿vale? La calificación. Bueno, pues simplemente básicamente es poner aquí una calificación para poder aprobar y un número de intentos permitidos, de reintentos, ¿vale? Es decir, si yo lo hago una vez y lo suspendo, el profesor tiene la potestad de decir, bueno, pues te damos 5 intentos para que lo apruebes, ¿vale? Y calificación para aprobar, por ejemplo, un 5. Y el método de calificación de entre todas las intentos que haga el alumno, pues la calificación más alta, el promedio, primer, último intento, ¿vale? Según como ustedes quieran. Opciones de esquema. Bueno, pues cada vez que vayan saliendo preguntas al alumno, puedo hacer que cada pregunta vaya saliendo en una página nueva, o que salgan de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, ¿vale? Normalmente eso suele dejar en cada pregunta, pero bueno, ya queda a gusto del consumidor. Comportamiento de las preguntas. Este es un apartado en el cual nosotros podemos elegir, ordenar al azar las respuestas. Aquí nosotros vamos a hacer un examen, digamos, entre comillas, de tipo test, con 4, 5, 10 opciones, las que queramos, pero si nos interesa evitar que un alumno le pase a otro que las respuestas correctas son la A, B, C, A, C, pues si elegimos ordenar al azar las respuestas, significará que las opciones serán diferentes de un examen a otro. A lo mejor una opción aparece como A en la primera pregunta, en el primer intento, y en el segundo intento aparece como B, ¿vale? Aparece en sitios diferentes. La mayoría de las veces se pone que sí, que se ordenan al azar, salvo que utilicemos mucho lo típico de todas son ciertas o todas las anteriores son falsas, porque esa sí que nos interesa que quede siempre la última. Entonces, en ese caso no se suele ordenar, ¿no? Y un apartado importante es este que dice comportamiento de las preguntas. Verán que aquí tienen muchísimas opciones. Lo habitual suele ser retroalimentación diferida. ¿Qué significa esto de retroalimentación diferida? El usuario va rellenando cada una de las preguntas y solo se le da información de lo que ha hecho al final, ¿vale? Es decir, cuando termine el examen se le dice, has acertado tantas, has fallado tantas, estas son las respuestas correctas, ¿vale? Podemos hacerla de otro tipo, que es, por ejemplo, el modo adaptativo. El modo adaptativo es que pregunta a pregunta vamos haciendo que el alumno, digamos, se detenga y no pueda pasar a la siguiente hasta que no la acierte. E incluso le podemos poner alguna pista. Si fallas a la primera, que te salga, has fallado esta pregunta, y te damos una opción, una pista,
recuerda que era de tal forma. También verán que tenemos algunos que dicen CBM. ¿Qué es esto de CBM? CBM significa que no solo el alumno contestará la pregunta, sino tendrá una casilla en la cual pondrá el tanto por ciento de certeza que tiene de que esa respuesta ha sido la correcta. Digamos que evalúa la franqueza del alumno. Mira, yo creo que es la A, pero estoy seguro un 50%, ¿vale? Y en base a eso, la puntuación aumentará o disminuirá si acierta, dependiendo del grado de certeza que haya puesto, ¿vale? Como son varios tipos, nosotros vamos a dejar en retroalimentación diferida. Aquí tengo una segunda solapa en la cual vienen explicadas todas. Retroalimentación diferida es lo normal, una respuesta a cada pregunta y después enviar todo el examen. Modo adaptativo permite a los estudiantes tener múltiples intentos de responder la pregunta antes de avanzar a la siguiente, y la pregunta puede autoadaptarse a la respuesta del estudiante, por ejemplo, dando alguna pista. Calificación manual, usado para el tipo de pregunta de ensayo, lo veremos más adelante, en el cual usted puede elegir todas las preguntas del examen calificadas manualmente. Modo interactivo con intentos múltiples. Después de enviar una respuesta y de leer la retroalimentación, el estudiante tiene que elegir el botón para intentarlo de nuevo antes de que pueda intentar una nueva respuesta. Se les puede dar pistas para ayudarle. Una vez que el estudiante consigue tener la respuesta correcta, ya no puede cambiar su respuesta. Retroalimentación inmediata, similar al modo interactivo, en cuanto que el estudiante puede enviar su respuesta inmediatamente durante el intento del examen y tener su calificación. Sin embargo, importante, ellos solamente pueden enviar una respuesta y no pueden cambiarla después. Puntuación basada en certeza, es lo que decíamos esto de CBM. El estudiante no solo responde a la pregunta, sino que también tiene que indicar qué tan seguro está de tener correcta la respuesta. La calificación se ajusta según la elección de la certeza, de tal forma que los estudiantes tienen que reflejar honestamente su propio nivel de conocimiento para obtener la mejor puntuación. Y lo de preguntas condicionadas es que si se usa el comportamiento interactivo con intentos múltiples o retroalimentación inmediata, es posible hacer que la visualización de una pregunta dependa de que primeramente se haya contestado una pregunta anterior, ¿vale? Bueno, lo habitual suele ser retroalimentación diferida. Completa el examen y cuando termina se le muestran los resultados. Opciones de revisión. ¿Qué es esto de opciones de revisión? Fíjense que dice información al estudiante. Esta es la información que va a poder ver el estudiante una vez que haya terminado su intento. Por ejemplo, según termine el intento, lo normal es que pueda ver si es su primero o segundo intento, cuáles son las respuestas correctas, cuáles son los puntos que ha obtenido, etcétera. Pero a mí a lo mejor me puede interesar que el alumno no vea cuántos puntos ha sacado, digamos, hasta que yo lo revise o lo que sea, ¿no? Lo mismo mientras el cuestionario está abierto, durante el intento y tras el cierre del cuestionario. ¿Vale? Yo puedo hacer que pueda ver cuáles son las respuestas correctas o no, cuántos puntos ha sacado o no, cuál es su número de intentos o no. ¿Vale? Aquí regulo qué es lo que puede ver o no. Normalmente se deja todo marcado, es lo habitual. ¿Vale? Apariencia. En apariencia es que muestre la imagen del usuario a lo largo del test, para asociar, digamos, el test con el usuario, y los decimales que se pueden poner en las calificaciones. Restricciones extra sobre los intentos es que yo puedo requerir, por ejemplo, que para poder hacer un intento haya que poner una contraseña, ¿vale? Una contraseña que yo le puedo facilitar a cada alumno o una general para todos. Por un poco, hasta que no les dé la contraseña, no pueden hacerlo, por ejemplo. Se requiere dirección de red. Pues, por ejemplo, esto se utiliza, la opción de se requiere dirección de red, se utiliza para hacer que solo se pueda hacer este examen, por ejemplo, desde dentro de un aula concreta. Si yo sé que todos los equipos de un aula concreto tienen la dirección 10, 140, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues aquí pongo la dirección de red 10, 140, 50 y sé que solo lo pueden rellenar la gente de este aula y me aseguro de que nadie de fuera lo puede hacer. Forzar una demora entre los intentos primero y segundo y entre intentos posteriores, no me interesa que el alumno coja, empiece a rellenar a voleo y después sobre la marcha vuelva a rellenar con las opciones que vaya corrigiendo, así que consiga completar el test simplemente haciendo intentos a suerte consecutivamente uno después de otro. Pues aquí pongo 30 minutos entre el primero y el segundo, tendrá que esperar 30 minutos, y si pongo 60, entre los siguientes 1 hora, para evitar que lo rellene eso por prueba y error, ¿vale? Para los reintentos, yo puedo poner aquí también requerir una calificación menor de
5, por ejemplo. Eso significa que si el alumno saca en un intento un 5, ya no lo puede reintentar más, ¿vale? Solo se lo permite reintentar a los que suspendan. Bueno, retroalimentación global. Esto es para cuando termine el examen, yo ponerle un mensaje dependiendo de si lo ha hecho bien o mal, por ejemplo. Supongamos que yo aquí pongo el valor de 100, de 50, está en porcentaje 50%. Y entonces, si está entre 50 y 100%, le pongo, bien, has aprobado. Si está entre 50 y 0, lo siento, pero debes repetir el examen. Vale, y si quiero más rango, verán que aquí debajo dice agregar 3 campos más de retroalimentación. Bueno, ¿esto qué significa? Cuando lo pulse, voy a ir pulsando para que vaya trabajando, nos van a salir más valores intermedios y yo puedo poner un texto si es de 0 a 20%, otro si es de 20 al 40, otro si es del 40 al 60, otro de 60 al 80, ¿vale? Puedo poner varios rangos y que el texto vaya personalizado en base a esos rangos, ¿vale? Por ejemplo, si saca entre 40 y 50, por poner un ejemplo, le ponemos, te falta poco. Y si es de 40 o menos, hay que revisar el tema y repetir el examen. Bueno, y luego están los típicos que ya hemos visto de ajustes del módulo, que se muestran en el curso, que sea grupos o no, restricciones de acceso, que se puede rellenar según haya cumplido o no ciertas restricciones, finalización de la actividad, que el alumno marque manualmente que se finaliza o no, y etiquetas, ¿vale? Por lo pronto lo vamos a dejar así, este primer test, y le vamos a dar a guardar cambios y regresar.